Según Génesis 47, 12, 27, durante la sequía en Egipto, José almacenó y preservó el alimento. Para subsistir, la gente tuvo que venderlo todo y, al fin, incluso a sí mismos. Ese es el precio de vencer. Así es en este tiempo del fin, donde conseguir el alimento para entrar al reino y conquistar nuestra tierra, que es Cristo, formado en nosotros, nos costará renunciar a todo, incluso a nuestra propia vida. Pero a cambio de nuestro todo, tendremos su todo y reinaremos con él. Con ustedes, José. Hola, aquí me tienen de nuevo con ustedes, acabando la semana, viernes 20 de octubre y son las 5:05 de la tarde aproximadamente. Y vamos a continuar entonces, como habíamos dicho, con el capítulo 3, que se titula Mandato de dominio de Judá. Recordarles que es del libro La lucha por el derecho de nacimiento o primogenitura, que es el estudio del conflicto de la controversia o pleito de Sion desde que comienza con Esaú y Jacob por la lucha por la primogenitura y que pues a lo largo de la historia se ha ido trasladando hasta nuestros días, y hoy estamos viendo su última manifestación, el sionismo, y especialmente la caída del sionismo, al que Señor a Esaú, a Edom, pues le tenía que dar la revancha estos últimos 100 años, lo que se llama lo que llama la Biblia misterio babilonia en Apocalipsis, que se refiere a estos 100 años en que el sionismo ha estado gobernando el mundo a través de la bestia de la tierra, que es la banca Rothschild, el sistema financiero, de los bancos centrales, de la Reserva Federal, del dinero de UDAT o el dinero fiduciario, como ustedes quieran. Y bueno, pues parece que eso toca su fin y estamos asistiendo a su caída. Especialmente creemos que estos sucesos que están ocurriendo ahora mismo, el conflicto, la guerra entre Hamás e Israel, pues tiene mucho que ver con este y probablemente con la próxima destrucción de Jerusalén e incluso de Damasco. Así que sin más preámbulos, vamos allá. Capítulo 3, mandato de dominio de Judá. Ya saben que el mandato de dominio, junto con el mandato de fructificación, son dos de las partes de la primogenitura que, que componen la primogenitura y que se dividieron. Al principio estaban unidos, pero una se le entregó a Judá y la fructificación se le entregó a José, a sus hijos Manasés, Efraín principalmente, que fueron los que tenían el mensaje de fructificación. Rubén fue el primogénito de Jacob, pero él no recibió la primogenitura porque violó el lecho de su padre, primero de Crónicas 5:1. Esta es una referencia al incidente registrado en Génesis 35:22, que dice así: y aconteció que mientras Israel moraba en aquella tierra, que fue Rubén y durmió con Bilha, la concubina de su padre, e Israel lo supo. Esto descalificó a Rubén para recibir la primogenitura, tanto el mandato de dominio como la bendición de la filiación, que en realidad es mandato de fructificación o fecundidad, es de producir los hijos de Dios, producir personas que manifiestan el fruto del Espíritu, que son vencedores, en una palabra. En Génesis 49:4, Jacob le dijo a Rubén, que era incontrolable como el agua, porque no había tenido control de sí mismo para abstenerse de esa relación sexual con Bilha. El nombre de Rubén significa he aquí un hijo, pero perdió la condición de hijo a causa de sus acciones. La filiación, en cambio, se le dio a su hermano José y el mandato de dominio fue dado a su hermano Judá. Judá era el cuarto hijo de Jacob Israel. No recibió el propio derecho de nacimiento, primogenitura, pero Jacob le dio la porción del mandato de dominio. Leemos acerca de esto en 1 de Crónicas 5 del 1 al 2. Los hijos de Rubén, el primogénito de Israel, porque él era el primogénito, pero porque violó el lecho de su padre, sus derechos de primogenitura fueron dados a los hijos de José, hijo de Israel, porque él, Rubén,
no está inscrito en la genealogía de acuerdo con el derecho de primogenitura. Aunque Judá prevaleció sobre sus hermanos y de él salió el líder, sin embargo el derecho de primogenitura fue de José. La forma en que Jacob dividió el mandato de dominio del mandato de fecundidad se cuenta en el libro de Génesis, Génesis 37:3. Encontramos el primer indicio de que el derecho de primogenitura fue dado a José, cuando Jacob le dio la señal del titular de la primogenitura, una túnica especial. Y amaba a Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de muchos colores. La transferencia real de la primogenitura, sin embargo, más tarde fue dada a los hijos de José, Efraín en particular, cuyo nombre significa fructífero. Su nombre era, por tanto, profético del cumplimiento del mandato de fecundidad que se remonta a Génesis 1:28. Cuando Jacob estaba anciano y a punto de morir, llamó a José y a sus hijos y les dio una bendición, registrada en Génesis 48. José esperaba que Jacob daría la bendición a Manasés, su hijo mayor, por lo que posicionó a Manasés para estar cerca de la mano derecha de Jacob. A Efraín lo colocó en la mano izquierda de Jacob, pero Jacob cruzó sus manos, poniendo su mano derecha sobre la cabeza de Efraín y su mano izquierda sobre la cabeza de Manasés. Génesis 48, 15 al 16 dice: Y bendijo José y le dijo: El Dios delante de quien mis padres Abraham e Isaac caminaban, el Dios que ha sido mi pastor toda mi vida hasta este fin, el ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes y que me nombra y que mi nombre viva en ellos y el nombre de mis padres Abraham e Isaac y puedan crecer en gran manera en medio de la tierra. El ángel que había redimido a Jacob fue el ángel que luchó con Jacob en Peniel en Génesis 32 del 24 al 32. Este fue el ángel que le había dado a Jacob el nombre de Israel. Así que en esta bendición Jacob Israel pasaba ese nombre Israel a los hijos de José. Al mismo tiempo los bendijo con una multitud de descendientes, es decir, con el mandato de fecundidad de la primogenitura. Y así, por esta razón, Primero de Crónicas 5 del 1 al 2, arriba, que hemos leído, nos dice que José recibió la primogenitura. Y sin embargo nos enteramos también de que la primogenitura dada a José no era todo el derecho de nacimiento que existía hasta ese momento. Jacob separó el mandato de dominio del resto de la primogenitura y le entregó esta parte a Judá, es decir, la parte del mandato de dominio, y José se quedó con la parte del mandato de fecundidad. La bendición de Jacob sobre Judá. La bendición a Judá, perdón, que aquí falta un la bendición a Judá se da en Génesis 49 del 8 al 12, donde leemos: Judá, tus hermanos te alabarán. Judá significa alabanza. Tu mano en la cerviz de tus enemigos, los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Judá es un cachorro de león, de la presa, hijo mío, has subido. Se encorvó, en hebreo rabat, que quiere decir agacharse o reclinarse. Se echó como león, así como león, ¿quién lo despertará? El cetro no se apartará de Judá, ni el legislador de entre sus pies hasta que venga Silo, y a él sea dada la obediencia de los pueblos. Él ata su asno a la vid y un pollino de su asna a la mejor cepa. Lava sus prendas en el vino y sus vestiduras en la sangre de las uvas. Sus ojos están apagados, del hebreo chacleel, que quiere decir oscuros o inyectados de sangre, por el vino y sus dientes blancos por la leche. Vemos aquí que a Judá se le dio el cetro, es decir, el mandato de dominio. También se compara con un león que se convirtió en el símbolo nacional de Judá en sus banderas, en sus estandartes. De ahí también leemos de Cristo en Apocalipsis 5:5, donde es descrito como el león de la tribu de Judá. También vemos que el león se agacha o se acuesta.
Esto representa proféticamente la muerte de Jesucristo. El único que se atreverá a despertarlo es el espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos. Romanos 8:11. El acertijo del león muerto de Sansón. Este mismo tema del león muerto que se levanta de los muertos se expone en el enigma de Sansón en Jueces 14. Sansón mató a un león con sus propias manos por el poder de Dios, Jueces 14, del 5 al 6, y más tarde algunas abejas hicieron una colmena, un panal, en el cuerpo muerto del león. Sansón tomó la miel de esa colmena, comió un poco y dio también a sus padres. Poco después se fue a Timnat, a su fiesta de bodas de 7 días, porque tenía la intención de casarse con una mujer filistea que vivía en Timnat. Al principio de la fiesta, él propuso un acertijo a los filisteos. Si ellos lograban resolverlo, él daría a cada uno de sus 30 amigos un vestido nuevo. Pero si ellos no podían resolver el enigma, cada uno de ellos daría a Sansón un vestido nuevo. El enigma se da en Jueces 14:14, que dice: del que come salió comida y del fuerte salió dulzura. Otras traducciones dicen del devorador. Los filisteos no podían entender el significado de la adivinanza porque no habían visto al león muerto de cuya muerte vino la miel. Tampoco sabían su significado, que el secreto de la tierra prometida que emana leche y miel estaba en mirar o consistía en mirar al león de Judá muerto. Repito, el secreto de la tierra prometida que emana leche y miel estaba en mirar al león de Judá muerto, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Romanos 4:25. La revelación del enigma traería la recompensa de nuevas prendas, las vestiduras de salvación. Es decir, cuando descubrimos ese enigma de que Cristo murió por nosotros y demás, pues entonces se nos dan las vestiduras de salvación. Isaías 61:10. Pablo habla de estas prendas como de un tabernáculo con el que deseamos ser revestidos para que podamos obtener la inmortalidad. Segunda de Corintios 5, del 1 al 4. Esta historia es, pues, otra profecía de cómo ser salvo y obtener la inmortalidad, el ser vestido de un cuerpo nuevo y glorificado. Repetimos, esta historia es, pues, otra profecía de cómo ser salvo y obtener la inmortalidad, de ser revestido de un cuerpo que quiere, o sea, de tener la inmortalidad, que es ser vestido de un cuerpo nuevo y glorificado. Esto es en realidad el propósito de la fiesta de tabernáculos que hemos descrito en el capítulo 7 de nuestro libro Las leyes de la segunda venida, que ya saben que pueden descargar el blog tabernáculo en la columna de la derecha, lo tienen destacado en los libros reeditados y corregidos, revisados y corregidos del doctor Stephen Joss, pues al comienzo, bastante arriba lo tienen. El enigma de Sansón nos dice cómo interpretar la bendición de Jacob a Judá. Judá fue llamado para dar a luz al rey Mesías, el león de la tribu de Judá, quien moriría y resucitaría de entre los muertos. A eso fue llamado Judá, y Jesús de hecho nació de la tribu de Judá. Por lo tanto, Judá cumplió su llamado. Pero no podemos esperar que Judá nos traiga el mensaje de la filiación, porque eso está reservado para José. No podemos esperar en Judá para cumplir con el llamado de la primogenitura, porque se le dio a Efraín, el hijo de José. Tampoco Judá tiene el derecho de usar el nombre del derecho de nacimiento, que es Israel, que se le dio a los hijos del norte, y por eso el reino del norte se llamó el reino de Israel, el reino del sur Judá. La brecha en el reino. La separación del mandato de fecundidad del mandato de dominio sembró la semilla de la violación que había de venir sobre la nación de Israel después de la muerte de Salomón. Él pudo haber sido el hombre más sabio que jamás haya existido, pero no fue lo suficientemente maduro de carácter para poder utilizar su sabiduría sabiamente, valga la redundancia. Por esta razón se volvió muy corrupto y con esto vino la necedad absoluta. Le encantaba construir,
pero sobrecargaba a la gente con impuestos para apoyar sus proyectos de construcción. Después de la muerte de Salomón, el pueblo vino a su hijo, Roboán, y le pidió que redujera la presión fiscal sobre el pueblo. Roboán consultó a sus asesores. Los ancianos sabios le aconsejaron reducir la carga tributaria. Los jóvenes asesores, sin embargo, le aconsejaron aumentar los impuestos y no permitir que la gente dictara sus políticas. Esto causó una brecha en el reino, en la que 10 tribus se rebelaron contra Roboán y establecieron su propia nación, 10 tribus y media. Y establecieron su propia nación con su propio rey efrateo llamado Jeroboán. Esto había sido profetizado en Primero de Reyes 11, 28 al 39 por el profeta Agías. Y tomando Agías la capa nueva que tenía sobre sí, la rompió en 12 pedazos y dijo a Jeroboán: toma para ti los 10 pedazos, porque así dice Yahvé, Dios de Israel: he aquí que yo rompo el reino de la mano de Salomón y le daré 10 tribus. Sin embargo, no quitaré todo el reino de su mano, sino que lo haré príncipe todos los días de su vida, por amor a mi siervo David, a quien escogí, el cual guardó mis mandamientos y mis estatutos, pero quitaré el reino de la mano de su hijo y te lo daré a ti, es decir, las 10 tribus. Quitaré el reino, fíjate que dice. Tome nota especialmente de que fue el reino lo que Dios quitó del rey de Judá. Eso constituía una separación del rey y del reino. Esta fue la gran brecha en la tierra, debido a las 10 tribus, incluidas las tribus de José, Efraín y Manasés, que eran los custodios del nombre de Israel. La nación de las 10 tribus del norte fue la que se le permitió legalmente utilizar este nombre de primogenitura. Por lo tanto, se les llamaba la casa de Israel, mientras que las 2 tribus del sur, Judá y Benjamín, solo podrían ser llamadas la casa de Judá. Esto es muy importante. A partir de entonces, los profetas hablaron de esas dos naciones distintas por sus nombres oficiales. Cuando hablaban de las tribus del norte se referían a ellas como la casa de Israel. Cuando hablaban de las 2 tribus del sur se referían a ellas como la casa de Judá. Los profetas nunca confundían las dos casas cuando profetizaban de los destinos separados y diferentes de esas dos naciones. Históricamente hablando, las otras naciones extranjeras también consideraron a Israel y Judá como naciones distintas y también hacen referencia a ellas con nombres diferentes. La mayoría de las naciones conocían la casa del norte, Israel, no por el nombre Israel, sino por el nombre del constructor de Samaria, el rey Omri. En aquellos días el nombre de este rey en realidad era pronunciado como Gomer o Gomri. Los asirios, que luego deportaron a Israel, la llamaron oficialmente Bet Gomri o Bet Cunri, la casa de Onri. Este es el nombre tal como aparece en el obelisco negro de Salmansar, rey de Asiria, que conquistó Samaria, Segundo de Reyes 18:9. Estos Cunri más tarde emigraron a los bosques en gran parte deshabitados de Europa, donde fueron conocidos como los celtas, los sajones y por otros nombres también. Ellos formaron el grueso de la población europea. Así que ya saben que Israel no se perdió, está en Europa, de ahí pasa a Estados Unidos, Canadá, etcétera, ¿no? Para un estudio más completo de los nombres de Israel en su cautiverio y cómo migraron a Europa bajo esos nombres, véase el libro de William Bennett, The Story of Celto-Saxon Israel. El obelisco negro de Salmansar se discute con fotos y texto en el apéndice 2 de ese libro. Israel entró en el cautiverio asirio y nunca regresó a la vieja tierra. Judá tendría que ir a una cautividad babilónica de tan solo 70 años y luego regresar para que el Mesías pudiera nacer en el lugar designado de Belén de Judea, Miqueas 5:2. El destino de la casa del norte de Israel era que se cumpliera en ellos la primogenitura. El destino de la casa del sur de Judá era dar a luz al rey Mesías. En la primera venida de Cristo, él vino de la tribu de Judá. En la primera de Cristo, yo creo que podemos suprimir en lo del él, en la primera venida de Cristo vino de la tribu de Judá y nació en Belén, la ciudad de David, con el fin de cumplir como Mesías.
de cumplir como Mesías el llamado de Judá, pero en su segunda venida tiene que venir de una manera diferente para cumplir el derecho de nacimiento de la casa de Israel y llevar a muchos hijos a la gloria. Ya hemos hablado de esto en su totalidad en los capítulos 10 y 11 de nuestro libro, Las leyes de la segunda venida, por lo que no continuaremos con esto. Por eso los vencedores, con el avivamiento, con la doble porción de tabernáculos, pues van a producir los hijos del reino, hijos de Dios, que hasta ahora la Iglesia no ha podido producir, más que las excepciones que han sido los vencedores que en el mundo han sido en todos los siglos anteriores, ¿no? Y donde falló la Iglesia, donde falló la compañía de Saúl, la compañía de David, los vencedores, pues van a tener éxito, porque ya va a ser una fiesta sin levadura. Las dos higueras de Judá. La tribu de Judá consistía en dos tipos de hijos de Judá, los buenos y los malos. Esto es lo que tenemos que tener presente, ¿de acuerdo? Muy, muy presente, porque así como en tiempos de Jeremías, lo mismo en tiempos del Señor, había judíos buenos y judíos malos. Los judíos buenos, ¿qué fueron? Los que se quedaron con el príncipe de la tribu, que era el Señor Jesucristo. Eso fueron el cristianismo. Esos son los verdaderos judíos. Los otros que no siguieron al príncipe de la tribu, pues lógicamente quedan desgajados del olivo. La tribu de Judá consistía en dos tipos de hijos de Judá, buenos y malos. El lado bueno iba a recibir el mandato de dominio. Perdón, en el tiempo de Jeremías, ¿quiénes fueron los hijos buenos? Los que se sometieron al juicio de Dios y siguieron las palabras de Jeremías, que les decía, ir a Babilonia, que allí os voy a prosperar, que allí tal, no sé qué, no sé cuánto. Pero los otros, los rebeldes, no. Y es lo mismo que tenemos hoy. El sionismo es una acción rebelde contra el Dios de Israel, contra el Señor Jesucristo, porque no ha habido un arrepentimiento, además ha sido por la fuerza y por la fuerza del terrorismo, que se han metido ahí, se han instalado ahí, por el brazo de carne puramente. Y incluso hay judíos rabínicos, judíos que son auténticos judíos de religión, que aunque todavía siguen esperando al Mesías, pero sin embargo tienen claro que no se puede cometer ese tipo de atrocidades y que tienen claro que hay que devolverle esos territorios a los palestinos a los que se les ha robado y que no se pueden cometer todas esas violaciones contra la Torá como estás cometiendo. Por ejemplo, la ley del talión dice ojo por ojo, diente por diente. Pero aquí, por ejemplo, ellos resulta que matan pues vamos a decir, a 1000 y la respuesta es nosotros nos vamos a cargar a 20.000. No, eso no es tampoco propio del Señor. ¿De acuerdo? Bien, el lado bueno iba a recibir el mandato de dominio, mientras que el lado malo iba a ser rechazado por Dios. Esta imagen aparece completamente en las profecías de Jeremías. La principal imagen de esas dos higueras se encuentra en Jeremías 24, que habla de la nación de Judá como dos cestas de higos. Una cesta contenía higos muy buenos, la otra contenía higos muy podridos que no se podían comer. Jeremías nos habla de ellos en los primeros versículos de Jeremías 24, que dicen así: Yahvé me mostró dos cestas de higos colocadas delante del templo de Yahvé, después que Nabucodonosor, rey de Babilonia, desterró a Jeconías, hijo de Joacín, rey de Judá, y a los oficiales de Judá junto con los artesanos y herreros de Jerusalén, y los llevó a Babilonia. Una cesta tenía higos muy buenos, como los primeros higos maduros, y la otra tenía higos muy malos, que de podridos no se podían comer. Entonces Dios le dijo al profeta la explicación de esta revelación. La cesta de higos buenos eran esos hombres de Judá que se sometieron al juicio de Dios y fueron a Babilonia en cautiverio. Dios dijo que los traería de vuelta a la tierra y les daré un corazón para que me conozcan. Capítulo 24, versículo 7. La cesta de higos malos, sin embargo, representaba a aquellos hombres de Judá que se negaron a someterse al rey de Babilonia, es decir, que se negaron a someterse al juicio de Dios. Dios dijo de estos higos: pero como a los higos malos que de podridos no se pueden comer, así dice Yahvé, de la misma manera abandonaré, no se pueden comer, así dice Yahvé, de la misma manera abandonaré a Sedequías, rey de Judá, a sus oficiales, al remanente de Jerusalén que queda en esta tierra, y a los que habitan en la tierra de Egipto.
Los haré motivo de espanto y de calamidad para todos los reinos de la tierra, de oprobio y refrán, de burla y maldición en todos los lugares a donde los dispersaré. Y enviaré sobre ellos espada, hambre y pestilencia, hasta que sean exterminados de la tierra que les di a ellos y a sus padres. ¡Qué contraste! La higuera era, por supuesto, el símbolo de la nación de Judá, pero es evidente que las dos cestas de higos provenían de dos higueras diferentes. ¿Por qué sabemos esto? Pues porque Jesús vio claramente ambos tipos de hombres de Judá en su día también, los que le aceptaron a él y los que le rechazaron, ya que él dijo en Mateo 7, 17 al 20, así todo árbol bueno da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. Un árbol bueno no puede producir frutos malos, ni un árbol malo producir frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego, así que por sus frutos los conoceréis. El árbol bueno trajo buenos frutos, el árbol malo llevó frutos malos. Ambos eran de Judá, pero no había una división clara entre las personas representadas por estos árboles. Los higos buenos eran los que no aceptaron como Mesías, eran los que lo aceptaron como Mesías, los higos malos los que lo rechazaron. Jeremías dice que los higos buenos se prestaron al juicio de Dios en contra de la nación, aceptando su voluntad de que fueran a Babilonia por 70 años. Los higos malos no estaban de acuerdo con el juicio de Dios por sus pecados y decidieron luchar contra el ejército del rey Nabucodonosor. Así se desprende de una simple lectura de Jeremías capítulos 24 a 30. Juicio divino para la desobediencia. La ley divina dice en Deuteronomio 17 del 9 al 12 que el pueblo debía obedecer el veredicto de los sacerdotes cuando se levantaban a juzgar al pueblo de acuerdo a la ley de Dios. El versículo 12 dice, y el hombre que proceda con presunción, no escuchando al sacerdote que está allí para servir a Yahvé, tu Dios, ni al juez, ese hombre morirá por falta de arrepentimiento y desacato a la corte, ¿se entiende? Así quitarás el mal de Israel. Jeremías era uno de esos sacerdotes de Anatot, Jeremías 1:1. Dios lo usó para pronunciar juicio sobre la nación de Judá en el capítulo 7, versículos 8 al 15, con estas palabras. He aquí vosotros confiáis en palabras engañosas que no aprovechan, para robar, matar, cometer adulterio, jurar falsamente, ofrecer sacrificios a Baal y andar en pos de otros dioses que no habíais conocido. Vendréis luego y os pondréis delante de mí en esta casa que es llamada por mi nombre y diréis, ya somos salvos, para luego seguir haciendo todas estas abominaciones. ¿Se ha convertido esta casa, que es llamada por mi nombre, en cueva de ladrones delante de vuestros ojos? He aquí, yo mismo lo he visto, declara Yahvé. Y ahora pues, id a mi lugar en Silo, donde al principio hice morar mi nombre, y ved lo que hice con ella a causa de la maldad de mi pueblo Israel. Y ahora, por cuanto habéis hecho todas estas obras, declara Yahvé, y a pesar de que os hablé desde temprano y hablando sin cesar, no oísteis. Os llamé, pero no respondisteis. Haré con la casa que es llamada por mi nombre, en la cual confiáis, y al lugar que di a vosotros y a vuestros padres, como hice con Silo. Y os echaré de mi presencia, como eché a todos vuestros hermanos, a toda la descendencia de Efraín. En esta sentencia legal contra Judá, Dios dice que él iba a echar a Judá y a Jerusalén de su presencia, así como lo hizo con Silo y Efraín. Destruyó el santuario, quitó el sacerdocio de Elí, se lo dio después más tarde a Sadoc, también los llevó al cautiverio babilónico, al cautiverio asirio. En fin, Silo era el lugar donde Dios puso su nombre al principio, después de que Josué conquistó Canaán. Josué 18:1, Salmo 78:60. A causa de los hijos de Elí, Dios retiró su presencia, es decir, el arca de Silo, y la colocó en Jerusalén. Dios nunca regresó a Silo, sino que abandonó definitivamente ese lugar y finalmente arrojó a Efraín de su presencia al cautiverio asirio. Y así dijo el Señor que iba a hacer con Jerusalén, como a Silo. Y por lo tanto, aquellos que esperan que la gloria del Señor vuelva a Jerusalén
o vuelva a un templo, si es que se llega a levantar, pues que se olviden. Porque el Señor dijo que la gloria no iba a volver, iba a ser como con Silo, que jamás nunca regresó la gloria allí. Así también Dios dijo que estaba a punto de hacer lo mismo con Judá y Jerusalén, porque eran tan corruptas como el sacerdocio de Elí y el pueblo de Efraín. Había algunos hombres de Judá que tenían suficiente sentido común para someterse al juicio de Dios, pero la mayoría no lo hicieron, eligiendo luchar contra él, luchar contra Dios, y por eso Dios pronunció la pena de muerte sobre la higuera mala de acuerdo con Deuteronomio 17:12. Con el fin de comprender mejor el juicio que Dios estaba pronunciando sobre Judá y Jerusalén, primero debemos hacer una pausa para estudiar las divinas leyes de la tribulación. La tribulación está regida por unas leyes, las leyes de la tribulación que están en Deuteronomio, ¿verdad? Esto nos dará una mejor comprensión del yugo de cautividad que Dios trajo sobre Judá. También debemos trazar la historia de los lugares donde Dios ha puesto su nombre a la luz de la referencia a Silo citada en el pasaje anterior. Muy bien, pues aquí terminamos el día de hoy con este capítulo. El próximo día, que ya será seguramente, si Dios quiere, el lunes, continuaremos, haremos 2 días más, lunes, martes o miércoles, 2 días seguidos, veremos los capítulos 4 y 5 de este libro. El 4 es las leyes de la tribulación, el 5 no lo sé, y después al tercer día, al tercer vídeo de la semana que viene, pues estaremos tocando otra vez 2 capítulos nuevos de Apocalipsis. Muy bien, pues nada, aquí los dejo, les deseo muy feliz fin de semana, que se diviertan, que descansen, que se alimenten del Señor y que Él los cuide. Yo espero también que no se olviden, con el fin de semana largo, de regresar el lunes, donde Dios mediante estaremos de nuevo con ustedes. Bueno, pues hasta entonces, pásenlo bien.